Hola Dani, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Claro, hemos estado hablando en muchas oportunidades de este robo millonario a Brinks, tú ya lo decías, en el año 2024, pero que todavía sigue en investigación y con personas caídas. La última de ellos, ustedes ya lo escuchaban entonces, es una carabinera que hasta el día de ayer estaba activa en la institución con 29 años de servicio, una sargento que fíjense que era apodada, alias era la mami o la jefa. Ese era el nombre que recibía porque fíjense que tenía un rol bien importante, un liderazgo al interior de esta banda que ya ha caído por partes. Recordemos que hay muchos que están en prisión preventiva, hay 28 detenidos a la fecha, de los cuales 18 se están vinculados a una u otra de las policías que hay en nuestro país. Y fíjense que ella también era integrante de Carabineros. Es una sargento, yo les decía, que llevaba mucho tiempo en la institución y que hasta ayer estaba de manera activa. Ahora ustedes se preguntarán cuál era el rol de esta sargento que ahora está detenida acá en la primera comisaría de Rancagua y que va durante la mañana a ser formalizada. Ella era parte del liderazgo de esta banda. Y fíjense que los carabineros que habíamos detenido antes y que conocíamos estaban vinculados especialmente a la red de cobertura que se prestaba en el robo. Ustedes se acordarán que muchos cayeron porque se encontró una radio de carabineros y se pudo también establecer que ellos eran parte de esta red de cobertura, por ejemplo, avisando en qué momento actuar, cuándo eran finalmente los servicios de carabineros a lo mejor más busquillas en el sector del lugar del robo para poder así evadirlos. En el caso de la mami o la jefa, como llamaban finalmente a esta sargento de carabineros llamada Claudia Bustamante, ella estaba en varios puntos. Por ejemplo, encargada además de reclutar, elegir el perfil exacto de carabineros o policías que podían ser débiles e integrar esta banda. Y además era llamada la mami o la jefa porque fíjense que los carabineros que eran parte ya de esta banda tenían que pedirle ciertos permisos para poder llevar a cabo esta peguita o poder participar en los asaltos. Y de esta forma ella tenía una jerarquía o un poder sobre la banda bien importante que hasta la fecha, fíjense que había hecho que ninguno de los policías detenidos la delatara. Ella no sabían, había salido mencionada en muchas audiencias y ya la fiscalía tenía la sospecha de que había una mujer carabinero involucrada. Pero ninguno de los detenidos había básicamente entregado información por temor a esta mujer, a la mami. Y en los últimos días la fiscalía logró concretar esta evidencia porque fíjense que Beltrán o Ramírez, que son líderes de la banda de este robo millonario a Brinks en 2024 acá en Rancagua, finalmente lograron ahí entregar información a la fiscalía en una especie de negociación que había, porque además recordemos que se detuvo a sus mujeres por lavado de activos, y ahí entregan información clave que permite a la fiscalía poder hoy detener y formalizar a esta carabinero, a esta sargento con 29 años en Carabineros y que era una parte estratégica ahí de esta operación, de este robo acá en Rancagua millonario. Ustedes se recordarán, del cual solo se han recuperado cerca de 400 millones de pesos. Pues que, ¿qué pasó con el dinero? Hay muchos detalles que llaman la atención, ¿no? Dani, sabes muchas cosas, tienes ahí datos. ¿Cómo habrá funcionado? ¿Qué característica tendrá esta mami, ¿no es cierto? Habrá sido tal vez, no sé, claro, con esta organización. Es que es tan sorpresivo este nuevo antecedente, este nuevo dato, es un giro en todo esto. Además, en servicio activo, habrá sido quien reclutaba de manera como, entre comillas, simpático. Efectivamente, habrá tenido un carácter fuerte. Como de líder, ¿no es cierto? Como, mira, lo que dice la Dani es clave. A mí miedo. Y genera muchas dudas. En octubre del 2024, esto fue en agosto, el 16 de agosto fue el robo. Pero sí, hay 5 carabineros que fueron detenidos y desde ese momento hasta ahora nadie la delató, y eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué nadie habló? ¿Por qué sí apareció en la investigación muchas veces esta mujer, nadie la sindicó hasta ahora? ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que hizo que ahora esta mujer haya sido detenida? Lealtad, miedo. ¿Alguien habló? Claro. ¿Alguien dijo algo? ¿Por qué la detienen ahora, Dani? ¿Tú sabes algo de eso? Exacto, así es, ustedes ya lo decían, la fiscalía ya sospechaba de ella, sabía que había una mujer que cumplía un rol de jefa, de mami, pero tenía que tener las pruebas, la evidencia para poder también ahí ligarla y detenerla.
¿Qué pasó? Ustedes se acordarán de Jaime Beltrán y Juan Ramírez Cruz, que son líderes ya en prisión preventiva de este caso del robo finalmente y este asalto millonario a Brinks. Ellos no son carabineros, son básicamente personas civiles, comunes y corrientes, pero son líderes de esta banda. Ellos están hoy día en prisión preventiva. Hace un tiempo también se acordarán ustedes que fueron detenidas sus mujeres. Una de ellas incluso fue en el litoral, también detenida. Y fíjense que ellas fueron detenidas por lavado de activos. Y lo que se dice es que en esta negociación que siempre existe para poder finalmente ir reduciendo las penas, ver cómo poder... Exacto, colaboración ahí, desde el interior, estas personas que ya estaban detenidas entregan información a la Fiscalía que logra finalmente posicionar a esta mujer, Claudia Bustamante, esta sargento de carabineros en la banda. Solo así se logra poder posicionarla y llegar a ella, que es algo que, como ustedes decían, los carabineros que estaban detenidos, que habían sido también capturados por este hecho e involucrados en la banda, no habían soltado hasta la fecha. O sea, ellos habían mantenido ese secreto por temor. Aparentemente, por lo que ustedes decían, chicos, que finalmente el carácter de ella era tan fuerte como de jefa que le tenían miedo y por eso que habían mantenido el secreto y no le habían echado al agua hasta la fecha. Oye, ¿cómo se mantuvo, a pesar del miedo, claro, y de que había otros detenidos, cómo se mantuvo ahí, ¿no es cierto? Claro, en libertad. Siendo funcionaria cuando todos sus compañeros estaban detenidos y cuando ella sabía que había participado de esto también. Oye, ¿no? yo creo que ahí hay que investigar, no sé si les llama la atención este dato, pero a lo mejor sí había amenaza en contra de las familias del resto, porque ella, o sea, figura hasta el momento Karim Dani como la cabecilla de este grupo. Ella o sea, era como la líder. la que lideraba, la ideóloga de todo, la que diseñó, la que hizo el plan. Entonces, a lo mejor ahí había algún tipo de amenaza a la familia. Porque Dani, tengo entendido que en su minuto se habló que, bueno, participaron entre 25 y 30 personas. Después fueron detenidas la mitad, ¿no? Exacto. Entre ellos 5 carabineros. ¿Esta detención podrá conducir a encontrar el resto del dinero? Porque estamos hablando de 12.000 millones de pesos. Apareció una parte ínfima, ¿no? Del dinero nunca se supo nada. Exacto, 400 millones de pesos a la fecha solo se han recuperado. La pregunta si es que hasta ahora todavía ¿quedará algo de ese dinero o dónde estará? ¿Ustedes se acuerdan que alguna vez les mostramos que incluso cerca de Algarrobo hubo también un hallazgo en una casa, las maletas que estaban enterradas, que también las mostramos acá en Mucho Gusto? Pero bueno, claro, ahí fue pues, el último de los hallazgos finalmente que ha existido. Y esa casa había sido arrendada, fíjense, por una de las esposas que les decía yo, de Beltrán, que básicamente es el líder de la agrupación que está hoy día en prisión preventivo. Bueno, a ella, a esta mujer que ya estaba formalizada por lavado de activos, que es la esposa de uno de los líderes, es a quien buscaban salvar, por así decirlo, y por eso que también se entrega este nombre y se logra poder tener a esta carabinero, que fíjense que además ya había sido sujeto de interés en otra investigación que tuvo la Policía de Investigaciones en el año 2024, también lo deben recordar, por un túnel que se hizo para poder ingresar a Prosegur. También ahí hubo otro robo en el que ya ella había sido un sujeto de interés, entonces ya había la Fiscalía escuchado este nombre, pero le había costado mucho poder vincularla, acreditar, tener la evidencia para poder detenerla, y el día de ayer se logra entonces, después de concretar toda esta información, detenerla en su domicilio en un sector que se llama El Olivar, acá en Rancagua. Pero hasta ayer ella estaba activa acá en Carabineros, yo les decía, imagínense, 29 años, muchos años en Carabineros, ya con un grado de sargento y con toda tranquilidad, y también desde ese rol lo que ella podía hacer era ir reclutando carabineros que a veces ella consideraba eran débiles, podían ser atractivos y podían ser también integrados a estas bandas dedicadas al robo de camiones de valores que sabemos son muy grandes, que son muy organizadas y en las que además hay una lealtad importante para, en caso de detenciones, como lo que hemos visto, poder guardar el secreto. Pero, ¿qué nivel de lealtad para guardarse el secreto estando ya en prisión durante más de un año? Entonces uno se pregunta cómo pudo haber seguido en servicio activo, que seguía operando de otra manera con otros carabineros. Yo quiero decirle a la gente en su casa que se quede en sintonía en Mucho Gusto, porque vamos a ir entregando muchos antecedentes. Oye, y tiene derivaciones impresionantes. Muchísimo. ¿Y sabes qué? Por ejemplo, el tema del arma. Aparece un arma vinculada a lo que ocurrió con Isquia Siches, cuando usted se acordará en su casa cuando intenta ingresar a esta comunidad de Temucuicú. Y bueno, había un arma que aparece en este caso. Mire, tenemos hartos datos, pero queremos saber
qué ha pasado con Carabineros, quienes se han referido a esto justamente en la institución, Dani, porque claro, parece también una investigación interna, ¿no es cierto?, que también logra hacerse parte en esta investigación, ¿no? ¿Habló Carabineros, Dani? Claro, y de hecho, sí, Carabineros lo que hizo fue que en las últimas horas entregó un comunicado, que lo voy a revisar acá para mostrárselos, y que también ahí hace referencia a que también su equipo de investigación interna, que también está constantemente fiscalizando a los Carabineros, ya tenía ese detalle. Y fíjense que, claro, ayer entonces se entrega esta información, confirma evidentemente que producto de este episodio ella también ya es desvinculada de la institución, pero no deja llamar la atención. Es probable que a esta hora, ahí en ese carro, vaya saliendo ella, por la hora, estoy calculando que, y va además escoltada con otro vehículo de la CIP, vaya al tribunal. ¿Por qué? Porque yo les decía que a las 10:30 de la mañana parten los controles acá en Rancagua, ella está en el bloque AM, así que debiese ser cerca del mediodía. La verdad es que está en el cuarto lugar del bloque, hay que ver ahí si hacen algún ajuste, pero va al tribunal porque va a ser formalizada entonces la mami o la jefa, esta carabinera que estaba activa, yo les decía, y que era parte clave entonces en la organización de esta banda dedicada a este robo millonario que marcó aquí la ciudad de Rancagua. ¿Y cómo? Dani, tú nos estabas comentando el comunicado de Carabineros. ¿La detuvieron en su casa? ¿Qué se sabe de la detención, Dani? ¿Y qué, Exacto, qué en su casa, sí, Ajá. en su casa. Sí, dime. No, tú tienes el comunicado de Carabineros, ¿no? Sí, yo tengo el comunicado de Carabineros, lo estaba aquí buscando para poder también Bueno, revisarlo con compartámoslo. ustedes. Dani, sí. Y básicamente, veámoslo, Karen. Tenemos Mira, comunicado ahí de está. prensa de Carabineros, entonces fechado en Rancagua el 22 de enero del 2026, donde se habla de que la Prefectura de Carabineros Cachapoal informa a la opinión pública que en el marco de una investigación que actualmente desarrolla el Ministerio Público y en estrecha coordinación con el Departamento de Asuntos Internos de la institución, se ha dispuesto la desvinculación de una sargento que se desempeñaba en la subcomisaría Diego Portales de la ciudad. Claro, la medida dice adoptada se fundamenta en la existencia de antecedentes que dan cuenta de faltas graves a la ética profesional constitutivas de delito, las cuales estarían vinculadas a un robo que afectó a una empresa de valores en la comuna de Rancagua. Carabineros de Chile reitera que este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores y principios que rigen el actuar institucional, motivo por el cual se aplican con rigor las medidas administrativas correspondientes en concordancia con la política de tolerancia cero frente a hechos que vulneren la legalidad y la probidad. Todo muy formal. Bueno, y finalmente la institución dice y concluye, reafirma su compromiso permanente con la transparencia, la ética y el estricto apego a la ley, colaborando activamente con los organismos competentes y adoptando todas las acciones necesarias para resguardar la confianza de la ciudadanía. Bueno, es un hecho gravísimo, por supuesto. Hasta ayer, funcionaria activa de Carabineros fue detenida como la líder de la banda que hizo este robo al Brinks. Me imagino que las autoridades de gobierno sí se han referido a esto, ¿no? De ayer a hoy, ¿qué han dicho, Dani? Cuéntanos. Sí, estamos esperando también si es que van a referir a este tema que va hoy día a tomar la agenda, ya lo decíamos, porque recordemos que no es la primera. Yo les decía que había otros 5 carabineros que también fueron detenidos hace un tiempo, involucrados en este mismo caso. También hubo personal de la Policía de Investigaciones. En total son por lo menos 10 los policías que han sido parte de todas estas detenciones que ha habido a lo largo de un año y que han finalmente permitido armar un poco cómo ocurre este robo millonario acá en Rancagua. Pero si ella estaba activa hasta ayer, la pregunta y la interrogante finalmente es cómo se sigue trabajando para averiguar si es que todavía quedan personas que puedan estar activas y que estén siendo parte de una banda, porque esto nos demuestra que ella seguía hasta el día de ayer resguardada completamente por estos carabineros que yo les decía que aún estando presos no habían entregado información. Súper blindada. Y que ella tiene una personalidad tan imponente, por lo que entendemos, por eso que también le llaman la mami o la jefa, que lograba con miedo generar que estos policías no la echaran al agua. Claro. Y así ella también, desde el punto en el que estaba, de donde trabajaba en Carabineros, lograba también reclutar gente, o sea, ir haciendo un estudio de quiénes eran ¿Con qué posibles, características, carabineros que pudiese a lo mejor Que sea
corrompibles. Personas más débiles. Siempre se habló de que eran funcionarios a lo mejor, claro, corrompibles, más débiles finalmente, que a lo mejor tuvieran algún desencanto por la institución en el momento, que estuvieran pasando, por ejemplo, un periodo de necesidad económica. Eso también podía pincelarles la intención de tener un pago o una platita extra. Por eso que yo les decía, lo que se ha conocido parte de la Fiscalía es que estas personas, por ejemplo, le pedían permiso. ¿Puedo hacer esta peguita? Un permiso para delinquir, digamos, no era un permiso para actuar dentro de Carabineros, era como, me ofrecieron participar de este delito, ¿me da permiso? Y tal vez una parte le caía a ella también. O sea, claro, ¿a cambio de qué era ese permiso? ¿A cambio de sumarlo a qué otro tipo de operación? Mira, fíjate que hay una pregunta que planteábamos, que era ¿por qué después de más de un año, habiendo 5 funcionarios detenidos, nunca nadie la delató? Y yo creo que tiene que ver también con que todavía no ha aparecido el dinero. Entonces... Oye, solamente 400 millones que corresponden al 3,3% de todo el botín. El 3% apareció. A nadie le llamó la atención, Dani, porque, bueno, Rancagua sí ha crecido mucho, es grande, ¿no es cierto? Pero a lo mejor algún lujo que se comprara, no sé, auto. Veíamos ahí, se ve, ¿no es cierto?, como una funcionaria... austera, ¿no es cierto?, una mujer de 47 años, pero uno no logra darse cuenta si efectivamente todo esto iba asociado a compras de algún terreno, a un cambio de vida. Nadie le llamó la atención, ¿no es cierto?, este repentino, no sé, adquirir esta cantidad de plata. Y... mantener la discreción tanto tiempo. Tal vez los que saben dónde está el dinero son los que están detenidos y están esperando en algún minuto quedar libres para poder ir a buscar ese dinero, o tal vez se repartió ese dinero entre las familias de quienes participaron ahí. Eso no lo sabemos tampoco, ¿no? No sabemos eso, y claro, y esa es la estrategia que normalmente usan, finalmente, el poder sacarlo rápidamente, enterrarlo. Ustedes se acordarán la cantidad de maletas que encontraron en esa oportunidad, toda la maquinaria además que hay previa, que finalmente es lo que se ha ido explicando a lo largo de estas audiencias. Yo les decía que los otros carabineros que estaban involucrados, que fueron detenidos durante el último tiempo, eran también parte de esta red de cobertura, donde ellos cayeron en ese caso, por ejemplo, porque se encontró en uno de los furgones, que ustedes también deben tener esa imagen en la mente, el día del asalto, había una radio de carabineros olvidada. Entonces ellos habían usado una radio para poder también alertar a toda la gente que estaba participando del robo de los movimientos que tenía la policía y de cómo poder evadirlos en el caso de tener una persecución o un episodio similar. O sea, bueno, todo eso era parte de lo que finalmente se hacía. Había una organización y una captar finalmente a la gente hace mucho tiempo. Ellos asistían incluso a reuniones para poder preparar todo este robo. Entonces llevaban mucho tiempo operando para poder concretar el día finalmente del robo. Bueno, ustedes me preguntaban si había declaraciones de las autoridades. Claro, hay declaraciones de Carolina Dictado. Escuchemos también parte de lo que dijo en las últimas horas por este caso y esta carabinera involucrada. Confirmar la detención de esta funcionaria de Carabineros que fue detenida en el día de hoy en el marco de una investigación que se está desarrollando por el robo de una sucursal Brinks el año 2024, en agosto del año 2024. Y esta es una investigación que está en curso y por lo cual obviamente no se pueden dar detalles, que los detalles de la detención se van a dar en el día de mañana en el tribunal, en la hora del control de detención, y por supuesto que es una investigación que ha sido exitosa y por lo tanto esperamos que mañana se entreguen los antecedentes correspondientes. Oye, y bueno, las declaraciones del gobierno. Y recordar además ¿te acuerdas de esa imagen? Mira cómo se iba. Este Karim era cinematográfico. Esto de verdad que fue como un guión de una película. Y lo que más llamaba la atención... hicieron una cadena humana y se iban pasando estos fajos con billetes. Es que existían alertas y decían, no, o sea, la instrucción era mirar para el lado, mira, con un diseño tan bien hecho, había una programación, había autos quemados que desviaban la atención. Había un guardia que salió a fumar, que estaba nervioso. Nadie llegó porque los quienes participaron eran de los que tenían que llegar, eran los que estaban involucrados en el delito. Si actuaron entre 25 y 30 personas, todos coordinados con gente que trabajaba en la empresa. ¿Te acuerdas que detuvieron en algún minuto a una cajera o una mujer que trabajaba en la tesorería de la misma empresa? Los guardias de seguridad. Y mira, y esas imágenes corresponden a cómo tenían planificada la huida, porque una vez que concretan el robo, sacan el dinero, lo cargan en distintos vehículos, tenían planificado escapar hacia distintas partes y ahí bloquearon los caminos
con varios vehículos incendiados, vehículos que habían sido robados días antes. Entonces tenían toda una planificación. Oye, pero ella, uno dice a esta altura, claro, cae detenida, se logran reunir, ¿no es cierto?, las pruebas. Mira, y vemos a la Dani que se está moviendo porque justamente se va a trasladar, está allá en la región de O'Higgins, estás tú en Rancagua, porque viene la formalización ahora. Y ahí vamos a conocer muchos detalles también, Dani, ¿no? Tú vas a trasladarte ahora al lugar donde se va a realizar la formalización. Lo decía Carolina Leitao, se va a dar a conocer los detalles que hay con las acusaciones que en su contra, pruebas, ¿no? Porque si bien se sospechaba de ella, no había pruebas concretas y ahora ya las hay. Y también detalles de su detención. Sí, lo que pasa es que vamos a tratar de caminar un poquito porque es todo bien cerca acá en Rancagua, de donde estábamos, que era la comisaría. Ya. Sí, a la vuelta ustedes se acordarán, Karim, que acá a la vuelta está la fiscalía, que también hemos estado varias veces. Es verdad, un poquito más allá está el tribunal, estamos bordeando la Alameda de Rancagua. Y claro, pero ustedes ya lo comentaban. Lo que están buscando ahora y que va a seguir dando para esta investigación es que efectivamente en ese rol que ella cumplía no haya más personas involucradas. Que no se descarta porque cada cierto tiempo conocemos de nuevas personas detenidas y ver si es que se logra recuperar el dinero, aunque para muchos ya está perdido y solo se han recuperado 400 millones de pesos. Hay que ver a qué hora va a comenzar. Yo les decía que los bloques AM acá en Rancagua parten a las 10:30 de la mañana. Está en el cuarto lugar la audiencia que involucra a esta carabinera, pero quizás a veces se despeja un poco la agenda y eso da la posibilidad de tenerla un poquito más temprano. Vamos a movernos un poquito, voy a caminar un poquito más rápido para poder llegar y ubicarnos allá y ver también cuál es el ambiente previo ahí en la audiencia. Sí, y el fiscal que ha hecho un tremendo trabajo también, imagínate todas las instituciones. Hay un punto que lo comentaba la Dani también, en la audiencia, yo recuerdo haber estado ahí, el fiscal daba cuenta de las reuniones que tenían previos a las coordinaciones. El diseño, cómo planificaron todo esto. Cómo se estaban planificando. Utilizaban ella liderando todo. Las radios. Ella era la que lideraba todo. A estas alturas sabemos que ella era la cabecilla de todo esto. Pero cómo la cabecilla seguía dentro de la institución, si esa es la gran duda. Claro, ¿por qué costó tanto dar con su nombre? ¿Por qué costó tanto entregar o tener esas pruebas que la ¿O será que la habrán dejado libre para que ella siga actuando, para tener pruebas, para poder llegar a dar con el dinero? Claro, ¿por qué no fue suspendida antes? Si había alguna sospecha, ¿no es cierto? A lo mejor querían, bueno, justamente como tú dices, dejar que ella siguiera operando o encontrar la plata, eventualmente, ¿no? Puede ser, a veces los fiscales actúan así. Se lo vamos a preguntar a Emiliano dentro de un rato, si es que a lo mejor lo hicieron con ese fin, con el objetivo de que ella siga operando, que se sienta impune, que siga actuando, que hagan todos los movimientos que tenían que hacer con el dinero para eventualmente poder dar con él. Oye, pero Dani, hasta ahora nada. Sí, se integran a nuestra sintonía personas que a lo mejor no recuerdan bien cómo fue. Esto ocurre en agosto del año 2024 y llamó la atención una serie de cosas que después incluso teníamos imágenes, no llegaba la ayuda. ¿Cómo se desarrollan estos hechos? Bien, ahí estamos casi llegando al tribunal. Yo les decía que vamos a recordar un poquito de este hecho que fue en agosto del año 2024. Ustedes se acordarán entonces que fue un operativo bien grande y había sido planificado. Yo les decía que cuando se expone, por ejemplo, la detención de los otros carabineros, que también fueron detenidos, se había dicho de que ellos habían tenido incluso reuniones previas, que una vez que se había logrado captar a cada una de las personas que iba a participar del hecho, que eran más de 20, se habían hecho varias reuniones en las que habían fotografías incluso en las que habían asistido estos carabineros para poder analizar paso a paso cada uno de los movimientos que se iban a hacer. Y entre ellas estaba lo que yo les decía, el que por ejemplo los carabineros cumplían un rol y las policías en general de cobertura, es decir, de poder alertar, por ejemplo, en qué momento del día podía ser más oportuno hacer el robo o en qué momento había un cambio, por ejemplo, de servicio o de relevo de carabineros y así había un menor tiempo de reacción de las policías ante este escenario. Como decía Karim, hubo varios involucrados que no solamente fueron policías, sino que también trabajadores de la empresa. Finalmente todo eso dejaba en evidencia toda esta red que había para poder robar esta cantidad de dinero. Con el tiempo se ha logrado encontrar
algo, muy poco de este dinero, pero lo que sí se ha podido ir armando es un poco la historia de cómo operó y cómo finalmente se reclutó. Ahora, en el caso de esta carabinera, yo les decía, lo importante es que también, por ejemplo, no se lograba establecer cómo habían accedido a esa radio. Si a lo mejor, iba a ser una pregunta, a lo mejor, si es que también ella cumplió algún rol a la hora de entregarles esta radio o darle elementos también a estos carabineros para poder ese día cumplir este rol de cobertura. Sí, yo no sé si se acuerdan ustedes, pero en algún minuto se dio a conocer información respecto de que había personas que habían anunciado, que habían llamado a la PDI, no recuerdo si era a la PDI o al 133 de Carabineros, pero señalando que iba a haber un robo, que se estaba planificando, y que eso, con esa información, no hicieron nada. Yo no me acuerdo si es que era desde la propia Policía de Investigaciones que se dio a conocer esa información. O gente que denunciaba y decía, oiga, mira, acá hay mucho movimiento, estamos, ¿no es cierto?, transitando por el lugar y nos parece extraño esto, lo otro. Claro, alertaron, hubo varias voces, parece ahí, que anunciaban lo que estaba pasando y no se hizo absolutamente nada. En algunas circunstancias mirando hacia el lado. Dani, vamos contigo. ¿Está la Dani hablando con alguien? Mira, lo que pasa es que se acercó un familiar de la carabinero acá y yo le digo que le doy la posibilidad también de que me lo digan. Claro, porque ella me dice que así como están mencionando las cosas malas de ella, también digamos que fue condecorada. Entonces le digo y le doy la posibilidad de que si quiera podamos conversar también en pantalla y nos pueda comentar, pero no quiere. Entonces ella me dice que después de la audiencia van a hablar. Pero yo le dije que tenía la puerta abierta para que nos contara. Nosotros es lo que manejamos. Él me dice, lo que pasa es que además de estas cosas malas, tienen que contar que ella fue condecorada. Y yo le digo, bueno, cuéntenos usted, tienen la posibilidad, están aquí. Pero yo le decía que en el fondo está abierta nuestra ventana por si es que ella también quiere hacer sus descargos. Sus familiares de la sargento han llegado acá para seguramente acompañar la audiencia. Me ha dicho que después de que termine también, ellos van a hablar seguramente también para ver qué se dice y qué expone la fiscalía. Yo no sé si eso es muy bueno para la familia, pero no la ayuda mucho. Es peor para Carabineros que la hayan condecorado, además. O sea, sí, como una funcionaria ejemplar y finalmente mira la situación en la que se encuentra Dani. Uno entiende que es muy difícil para la familia, ¿no es cierto? Que además se trata de una noticia que causa harto impacto porque estaba en servicio. La comunidad la debe conocer además, o sea, debe haber tenido una relación bien cercana con ella. A ella la van a formalizar por un delito. Cuando uno va a un lugar donde van a formalizar a un imputado, la están acusando de cometer un delito. O sea, nosotros cuando estamos ahí en terreno, Dani, tú lo sabes bien, normalmente son los familiares de los imputados los que se acercan a atacar a la prensa, como si la prensa fuera responsable de los actos que cometen. En este caso, una funcionaria que hasta ayer estaba cumpliendo sus labores como carabinera activa, una sargento de carabineros, pues después de más de un año de este robo, que debe ser uno de los más cuantiosos en la historia de este país, donde estaban involucrados trabajadores de la empresa, funcionarios policiales, civiles, una planificación, una logística que de verdad es de película. Oye, ¿y ellos será el marido de la mami? Mira, la Dani está intentando está con la familia, que deben estar bien impactados, están muy enojados, ¿no es cierto? Le están pidiendo que no graben, se le está cruzando una persona ahí en la cámara. Claro, que no corresponde que tampoco. Porque esto debería comenzar dentro de muy poquito. No sabemos además las características de la detención. Habrán llegado a la casa, habrán llegado incluso a lo mejor sus propios compañeros de la comisaría, ¿no? A detenerla. O sea, pero mira, lo que dice el familiar, que no sabemos quién es no desmiente la información que está dando a conocer la Dani. Lo que dice es, claro, diga las cosas malas, pero también las cosas buenas. Entonces, él no está negando los hechos, no está diciendo que lo que estás diciendo es mentira. Solo quiere que se digan también las cosas buenas por los que supuestamente la condecoraron en su minuto, ¿no? No, mira, yo me corrí ahora porque también estaban enojados con Mario. Entonces, ella dice, él sí lo desmiente. Me dice ahora, yo me acerqué sin micrófono a volver a reiterarle que si quiere tiene nuestra ventana para poder también entregar su opinión. Obvio. Y él me dice que van a esperar que termine la audiencia, pero que después vamos a tener que retractar porque dice que ellos están esperando que la justicia haga su trabajo, pero que no es así la información que existe. Y lo que me decía de la condecoración es que ella había sido condecorada en por lo menos 3 oportunidades por su trabajo. Pero eso es lo que nos comentaba. Ese comunicado lo entrega ellos van a entregar Dani, su versión. Es la misma institución donde ella trabaja, es la que le entrega el comunicado. No es que no lo estamos inventando nosotros, tú no lo estás inventando.
lo mismo le dije yo, que la información que estábamos entregando es la que ha sido o suministrada por la Fiscalía o de mano de lleno por Carabineros mismo, que ayer emite este comunicado inmediatamente y que decide finalmente sacarla de sus funciones, darla de baja, producto de que estaba involucrada en esta investigación, en la que incluso Carabineros ahí insiste, ellos también cooperan con su personal de asuntos internos sí, y estas fiscalizaciones que hacen interna de los mismos Carabineros para poder detenerla. Oye, Dani, hay una investigación interna, o sea, coincide con el Ministerio Público, con lo que habían avanzado, estaban reuniendo pruebas, bueno, efectivamente ha transcurrido mucho tiempo, ¿no es cierto? Varios meses, han caído otros funcionarios, otras personas, probablemente a lo mejor estaban tras la pista del dinero que había pasado con eso. ¿Quiénes eran, Dani? ¿Era su pareja, hijos? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Van a poder entrar ellos también a esta audiencia? Sí, son amigos algunos, también familiar, no me quiso decir tampoco el nexo que tenía específicamente el caballero de blanco, pero él dice que quieren en el fondo limpiar su nombre y que nosotros vamos a tener que retractarnos por la información que estamos entregando. Pero yo les decía que claro, que la información que se ha dado ha sido de la mano de la Fiscalía y que yo les dije, la Fiscalía misma comenta y dice, bueno, ella ya había sido materia de investigación el año 2024 por otro episodio Prosegur. Y pasa después que ya lo que decía la Fiscalía es que hace rato la tenían en vista, pero les había logrado posicionarla en el hecho como tal, porque yo les comentaba que había un silencio, un pacto de silencio entre las otras personas involucradas y que quienes además entregan la información son los líderes. Yo les decía, hablábamos entonces de básicamente Jaime Beltrán y Juan Ramírez Cruz, que ellos son los líderes que ya están cumpliendo con prisión preventiva y que finalmente en esta especie de cooperación que se genera siempre con la Fiscalía a lo largo de la investigación, dan luces y permiten a la Fiscalía poder generar evidencia. Evidencia que además vamos a conocer un rato más porque la Fiscalía va a tener que exponer la formalización que tiene y cómo finalmente la sitúa en este escenario. Y el fiscal va a entrar por ahí, el fiscal que ha hecho un tremendo trabajo. El tema es que no han podido dar con el dinero.